Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. ¿Cómo anda, Luis? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué semanita que tuvimos. Qué semanita, ay, semanita. Lo que fue el adelanto de la semana pasada, las repercusiones, si ustedes se imaginan. Y siguen. Y lo que viene. Catarata de datos, información. Bien. E información. Bueno, arrancamos primerita. Bueno, ahí van a ver esta foto. Esto fue la vigía. ¿Vigía o vigilia? Vigilia sí, de vigilia, ¿no? San José. Vigía, ¿no? Van a mandar a uno de ahí. Que está ahí, la vigilia. ¿2 de abril? Del 2 de abril. Fíjense, las caripelas. El tema es así. Sonó un teléfono. Todo esto viene a raíz de lo que hablamos la semana pasada. Sonó un teléfono. Pusieron de manos libres, costumbre que es sub o manos libres, usted lo sabe también. Pero quiero aprovechar algo antes de decir esto. En el 2018, por un dato de Luis, nosotros fuimos los primeros que entrevistamos a Lalo Estelato. Luis me cuenta, el candidato a intendente de la renovación va a ser Lalo Estelato. Yo creí que era el 9 del Nápoles. No sabía ni quién era Lalo Estelato. Bueno, terminó siendo intendente de Posadas, con una buena gestión, ya va por su segundo mandato. Pero... ¿Qué memoria diría usted? Sí. Para todo, para el bien y para el mal. Esa es mi desgracia. Por eso, enemigos hasta el... Bueno, vamos a esto. Hay el que lo ve con la sonrisa, a nosotros lo ven más serio, porque en el Manos Libres, una llamada dijo que el candidato para el 2027, según las mediciones hoy, es Lalo Estelato. Usted ve la cara de alegría de Hugo, Caco Sartori diciendo... Me sorprende. ¿Sí? No hablamos de esto en la reunión de producción, pero me sorprende. Bueno, porque son datos de último momento. Está bien. Eso me pasa por llegar tarde, sobre la hora. No, usted estaba trabajando mucho en la cuestión esta de Andresito, y yo le decía, mire que... Pero no sabía tampoco, esto fue una sorpresa. Bien. La idea dice que es preservarlo a Lucas Romero Spinelli, que todos pensábamos que era el candidato natural. Hoy Lucas sacó un video muy interesante diciendo aquellos que no contestan los mensajes. Bueno, Lucas, que vos sos un buen pibe, ¿sabés cuánto de la renovación se comió en la pildorita y no contesta los mensajes? Van a tener que hacer un curso nuevo. Bueno, ahí en la imagen lo pueden ver. A Lalo contento. Le dijeron que por ahora, ese por ahora, significa también que no sea un pararrayos. Hay que tener cuidado. Sí, falta mucho, hay que decirlo, falta mucho. Y para inscribir candidato se negocia o se rosquea, como se dice en la política, hasta el último minuto. Seguro. También, como siempre, Rovira saca una carta. Lo vemos por ahí, es verdad, dice, vayamos a una interna. Te dice, está acá y después te saca uno acá. Exactamente. Un poco, así que, exactamente. Bueno, en la foto lo vemos muy contento a Hugo Mario Pasaracua, que después María Coraje les vamos a contar cuál es la verdadera mesa chica del pasaracuismo. Caco Sartori, que ya está pensando, dice, Aguas Vivas se llama el ¿cómo se llama? Es el barrio, ahí en la Encarnación, el barrio privado. Aguavista. Aguavista, bueno, Aguavista. ¿Sí? Ya hay uno allá, un ex senador viviendo allá, pues irse tranquilamente, y hay casas de gente amiga que quizás lo recomienden, y el otro es Marcelo Pérez, que dice yo. ¡Qué buena idea! Aplaudió, dijo. Que estaba serio, porque bueno. Me dijeron que Marcelo Pérez lo que quiere ser es ministro del Tribunal Superior de Justicia. No, ya no hay lugar. Se ocuparon todas las vacantes. ¿No? Por eso me extrañó y aparentemente, si fue una promesa de Hugo, se terminó la promesa. No, yo creo que no. No creo. Creo que no va a ser, ¿no? Creo así que Lalo 2027, hay un problemita, chiquito pero un problemita. Tiene que llegar con una gestión en orden, por supuesto, pero también con los empleados municipales contentos, de que están conformes con su sueldo. Por eso yo dudo de esta candidatura así tan rápido, que toda esa gente que dejaron afuera, la tiraron para afuera, no les juegue en contra. Hay muchos enojos. Sí, yo creo que igual ya votaban en contra, me parece, mucho de los... No, por eso, pero esto quizás por ahí lo fortalece.
quizás vende el futuro, y si no nos vamos a meter con Lalo, que va a ser gobernador. Si gana. Claro. Si gana. Así que estamos en camino del 2027. Bien. Y hablando de eso, viene la otra foto. Una más, del adelanto. Mamma mía. Mamma mía. Este muchacho... Si nosotros seguimos empezando así, no sé si llegamos a junio. Si arrancamos todos los lunes de esta manera, yo no sé si llegamos a junio con el programa. A los que no lo digo por Jorge Curle, que siempre es muy generoso con nosotros, pero me parece que uno de los misiles de Teherán se puede desviar. Pero esto es increíble. A ver, ¿cuánto? Para que los que lo ven en todo el país, y acá en Misiones ya lo deben conocer, este es el famoso Adrián Núñez, representante de Karina Milei y La Libertad Avanza en Misiones. Sí. Primera cosa, para grabar eso que parecía el presidente de Costa Pobre, con la bandera atrás, ese ridículo, que lo maquillen bien, porque se le ve lo blanco acá, abajo. Miren la foto, se lo hizo un especialista en camas solares y lo demás. Fíjense ahí, lo blanco, es verdad. Está maquillado. La cara de Gil creo que se la puedan sacar, pero eso lo digo por mi parte, ¿no? Esto no tiene nada que ver, porque por esa cara, si es la que puso, porque por ahí es inteligencia artificial la foto, ¿no? ¿Funciona inteligencia artificial La Libertad Avanza acá en Misiones? La tarifa no. La tarifa no, es un tema que vamos a hablar después. Es artificial. Es artificial. Bueno, la cuestión es que presentaron unas medidas para Misiones, que seguramente va a hablar Luis. Pero la cuestión es que esto lo hicieron en todo el país, por una orden de Karina Milei. Vamos a poner ciertas pautas a las provincias, o como dijo Luis, marcar agenda. Bueno, la marcó lindo, sí. Adrián Núñez, y bueno, después en Momento Militante vamos a hablar y vamos a profundizar, aparte de la editorial de Luis. Bien, arrancando tranqui nomás, como siempre. Bien, me gusta. Le queda lindo el rubio Sí. ¿Se habrá disfrazado alguna vez? Cuando era todo el grupo. Él. El grupo. Pensé que me preguntó a mí. Pensé que me preguntó a mí. Usted me ve. Usted me ve. No me hagan opinar de eso. Éramos tan pobres. Sí. Necesitaba dinero. Era pero bueno. Bien. El vino malo era. Ese vino promoción de un peso y medio. Ha hecho cada locura con el jugo TAP. Sí. Ay. En otra ocasión le contamos. Bien, La Libertad Avanza impone la agenda. El diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, justamente, presentó un proyecto de ley para derogar la ley de lemas y pidió al resto de los bloques que lo acompañen. Hasta aquí no sería más que un político tratando de modificar las reglas de juego para llegar al poder. Un político pensando en intereses para él. Nada fuera de lo normal, nada extraño de parte del comportamiento político. Está bueno que se conozcan cuáles son las prioridades de Adrián Núñez, de La Libertad Avanza de Misiones, ¿no? Pero así como son representantes del pueblo, también sería bueno que incorporen en su agenda otro tipo de prioridades que tiene la gente común, la gente de a pie, como por ejemplo la malaria económica que están padeciendo de norte a sur y de este a oeste todos los misioneros y todos los argentinos. Porque las prioridades de la gente hoy son otras. Modificar la ley de lema, que es la regla de juego electoral, le interesa solamente al círculo rojo de la política. Y la gente está preocupada en otra cosa. Solo en Posadas se perdieron 6.000 empleos en el comercio en los últimos 2 años. La forestroindustria está paralizada porque no tiene mercado. Los obreros de la construcción no trabajan porque no hay obras. Y los pocos que trabajan lo que están haciendo es trabajar en negro. La yerba mate está sin precio, trabajando a pérdida. Las preocupaciones de las familias misioneras no pasan por la ley de lemas. Las preocupaciones pasan por llegar a fin de mes, vivir dignamente, incluso por conseguir un segundo trabajo para cubrir los gastos del mes. Entonces uno se pregunta a esta altura, ¿cuál es el plan de La Libertad Avanza en Misiones? ¿Replicar el mismo modelo de lo que está haciendo en Milei en el país? Desregular, ajustar, cerrar comercios, reducir empleo,
empobrecer a la gente, ¿eso es lo que quieren hacer? ¿Los representantes de Milei en Misiones quieren traer ese modelo? ¿Van a comportarse igual que lo hacía la Cámpora cuando gobernaba Cristina Kirchner? ¿Levantar la mano y obedecer todo lo que dice el poder central desde Buenos Aires? ¿Defender los intereses de Buenos Aires y no los intereses de los misioneros, no los intereses de la provincia, de los vecinos que tienen acá en la provincia? Ese modelo que está fundiendo la economía del país, ¿quieren traer a Misiones los representantes de La Libertad Avanza? También voy a hablar de Diego Hartfield y las fake news, porque también fue parte de la agenda de esta semana. El diputado nacional obereño, Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, acusó al presidente del IMAC, Roque Gervasoni, de republicar una noticia falsa que decía que Hartfield viajaba en avión privado y lo pagaba con fondos públicos. Está bueno que Hartfield se interese en la verdad. Está bueno que Hartfield cuestione las noticias falsas. Pero estaría bueno que también se preocupara de todas las noticias falsas, no solamente de las que lo perjudican a él. Y también reaccione de la misma manera con las noticias falsas o las fake news, por ejemplo, del presidente Milei, cuando dijo que los argentinos íbamos a cobrar en dólares durante la campaña del 2023, o cuando dijo que iba a eliminar la inflación en pocos meses, o que iba a explotar el Banco Central, o que el ajuste lo iba a pagar la casta. Si este fuera un programa de humor, se escucharían risas en este momento de todas las promesas que hizo el presidente Milei. La verdad es que también habló de el gobierno de la desregulación. Este gobierno venía para desregular todo. Desreguló la yerba mate, desreguló el precio de los combustibles para que suban todas las semanas, desreguló el precio de la energía eléctrica que sube todo el tiempo. Lo que no desreguló fue los salarios, que están regulados y tienen tope, las paritarias de 1% mensual. Cuando la inflación es de 3, 4, 5 puntos al mes, los trabajadores están empobreciendo porque el gobierno le pone un tope de 1% mensual a las paritarias. Y la verdad es que la verdadera libertad de las familias, si este gobierno tanto habla de la libertad, la verdadera libertad de la familia y de los argentinos es llegar a fin de mes. El último tema del que quiero hablar es otro que estuvo en la agenda de La Libertad Avanza en esta semana y es el adelanto de coparticipación. El gobierno nacional va a entregar un adelanto de coparticipación a 12 provincias, entre ellas Misiones. Varias cosas para decir sobre este tema. Primero, hay plata, porque si va a adelantar la coparticipación quiere decir que hay plata. Segundo, no es un regalo, es plata que le corresponde y le pertenece a las provincias y que después se tiene que devolver. Lo tercero, Milei y el gobierno nacional con este adelanto está reconociendo que la economía del país, la macroeconomía, está fundida y que las provincias están asfixiadas, por eso les tiene que adelantar dinero. Y no es un problema de Misiones, es de todas, es en general. Y el cuarto tema que voy a decir sobre este tema es que Milei se parece cada vez más a Cristina Fernández de Kirchner. Usa la billetera para premiar y el látigo para castigar. Usa las redes sociales como Cristina Fernández usaba la cadena nacional. Tiene una tropa de militantes libertarios online, digitales, trolls, igual que Cristina tenía la agrupación de jóvenes La Cámpora. Se pelea con la prensa, igual que Cristina se peleaba con la prensa. Está denunciado por corrupción y tiene funcionarios denunciados por corrupción, igual que Cristina Fernández de Kirchner. Y tiene un relato de una supuesta pelea épica contra la casta, como Cristina Fernández tenía su pelea épica contra los poderes económicos concentrados. Como conclusión de esta editorial, La Libertad Avanza pone la agenda. La viene poniendo desde que asumió la presidencia Milei. Sería bueno, y ya es tiempo de que se preocupe menos por poner la agenda y se preocupe más por concretar y por hacer realidad todas las promesas que hizo este gobierno cuando llegó a la presidencia y que todavía no ha cumplido ninguna. Bueno, en esa misma línea vamos a hablar del futuro. El futuro va a estar el peronismo involucrado. Por eso les voy a hablar de uno de los candidatos hoy
que se pone la camiseta de presidenciable, que es Sergio Uñac. Sergio Uñac fue gobernador de San Juan, hoy es senador nacional, tiene 56 años, la edad del poder, diría mi amigo Jorge Asís, pero también plantea algo Uñac, una interna abierta dentro del peronismo para elegir un candidato en un gran frente, porque todo lo que se arme de acá en más al 2027 va a tener que ser con todos los demás partidos políticos, expresiones políticas que fueron o son opositoras a Milei. Fueron porque algunas se cruzaron el cerco y otras porque van a quedar fuera del sistema. Lo importante acá con Sergio Uñac es que no descarta sentarse con todas las líneas políticas del peronismo. Ahora lo van a mandar a Alberto Rúa a ver a Uñac. Alberto Rúa es el diputado nacional de la Renovación acá en Misiones, teórico peronista que presentó una lista en la interna del PJ de Misiones y se la revolearon por la ventana, por no tener los avales en orden. Porque el PJ y el peronismo da para todo, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer. Habla del futuro igual que Kicillof. No niegan a Cristina Kirchner porque hay una facción dentro del peronismo que todavía es kirchnerista, pero que ya no pueden llevar la bandera o querer marcar la agenda de lo que es el peronismo. ¿Por qué se arma el peronismo? Porque fallan los demás. ¿Por qué vuelve a hablarse de peronismo? Porque vuelven a fallar los demás. Por la misma razón que dio Luis, vinieron a terminar con la casta, con el radicalismo, con el PRO, y lo único que terminaron con ellos, terminaron siendo peores. Por eso les quiero mostrar este video, atención director, de la periodista Felicitas Bonavita, porque acá pasa una cosa diferente de lo que pasaba con el menemismo con Menem. Una vez hubo unos afiches, en la época de los 90, que decía lealtad al presidente pero no a los delincuentes. Acá los libertarios y todo aquello que levantan la bandera de los libertarios y los del PRO que también siguen apoyando a los libertarios y los radicales con peluca que también apoyan a los libertarios y los renovadores que dicen que son mitad libertarios, mitad renovadores, que no sé todavía cómo los tienen en su cargo, es lealtad al presidente y también a los delincuentes. Miren este video. ¿Querés saber quiénes fueron los funcionarios libertarios que accedieron a créditos hipotecarios por parte del Banco Nación? Mientras la mayoría de los argentinos tienen problemas para pagar el alquiler y se endeudan para comprar comida, un grupo de selectos funcionarios acceden a fondos del Banco Nación para comprarse viviendas. ¿Quiénes son? Uno de ellos es Felipe Núñez, que es director del Vice, cercano a Caputo, defensor de las políticas de Caputo y además uno de los integrantes del staff del canal de streaming libertario Carajo. Accedió a 475 millones de pesos en febrero de 2025. Federico Furiasi es secretario de Finanzas. Antes había sido empleado de Caputo en la consultora Anker. Accedió a 367 millones de pesos más 100 millones en otro banco estatal, en el Banco de la Ciudad. Juan Doe, en realidad Juan Carreira, un tuitero, un troll, podríamos decir, que además es funcionario del Estado y tiene a su cargo la oficina de respuestas oficial sin mucho éxito, debemos decir, también accedió a un crédito millonario. Mariano Campero, diputado nacional por Tucumán, dirigente radical, uno de los héroes del veto a los jubilados, también accedió a un crédito millonario, en este caso 322 millones, lo hizo en mayo del año 2025. Santiago Santurio, otro legislador, Santiago Santurio, que además es docente universitario, 340 millones de pesos por parte del Banco Nación para este legislador libertario. El caso de Villaverde es particular porque intentó acceder a un crédito en su provincia, no catalogaba y finalmente lo logró a través del compromiso del entonces titular del Banco Nación, Tiglar. Daniel Tiglar se despidió de la titularidad del Banco Nación en diciembre de 2025. Orgulloso exhibió los números, 20.000 créditos hipotecarios entregados bajo su gestión. En realidad hay millones de argentinos que tienen dificultades para pagar el alquiler y muchas más para acceder a un crédito hipotecario. Hay que reconocerle a Manuel Adorni que parece que buscó financiamiento en el sector privado.
Vamos a ver qué dicen las jubiladas que supuestamente le prestaron $200.000 para la compra del departamento en Caballito. Qué hermoso farsante los libertarios. Yo creo que hoy traté de hablar con un contacto en Buenos Aires y me dijo, en Misiones no hay créditos, pero ¿ustedes se fijaron las esposas? Claro. Las esposas de los referentes libertarios en Misiones o los legisladores. Tenemos que ir por ese lado. Todas Luis. catalogan para los créditos. Todas. Y con respecto a lo que usted dijo de Diego Hartfield, que se indigna por la fake news, habría que preguntarle a Diego Hartfield si sabe algo de Prince International Global Limitada. Es una offshore con domicilio en Aruba. Se ve que le gusta a los libertarios Aruba, donde Caputo tiene aún una causa ahí. No digo que tenga que ver Hartfield, pero le digo, Prince International Global Limitada. Otra cosita con Sergio Uñac que se me pasó. Hay un problemita con Sergio Uñac. Su operador político, su armador, es Juanjo Álvarez. Juanjo Álvarez trabajó para Sergio Massa y operaba para Daniel Scioli. Digamos que el peronismo, la traición no se le niega a nadie. Una traición y un negocito no se le niega a nadie. Juanjo Álvarez es el armador de Sergio Uñac. Creo que voy a tener un problema después de decir esto. Y vamos a llegar más lejos. Porque dice Juanjo Álvarez que Uñac tiene una ventaja, y en esto tiene razón. En estos momentos, no ser tan conocido es un activo que suma. Antes decía, no, pero no lo conoce el país. Mejor, sí. Mejor. Dice. Entonces, el único problema que tiene Uñac ahí es con la ley de glaciares y la cuestión de San Juan, la Barrigol. La minera. Son tonterías que pasan, que le pasa a cualquier peronista. Pero el otro día hicieron un acto en el primer local de Primero la Patria, se llamará la línea que cobijará a Sergio Uñac y a los amigos, pero el problema no es que estuviera Juan Manuel Urtubey, ahora lo mandan a Soledad Balán y a Edelman y a Sartori, porque acá en Misiones usted nombra uno y la renovación enseguida lo mandan a ver. Pero eso fue en otra época, cuando Urtubey estaba como candidato. Pero sí hay uno ahí, que lamentablemente los que conocemos Chubut, y ahora cuando se lo diga a Jerónimo García le va a subir la presión a 120, que lo va a escuchar, es José Gliski. José Gliski fue jefe de la Policía Aeroportuaria, no está muy bien recordado en Chubut, hoy es diputado nacional y es esposo de Tamara Petirato. Entonces, mi explicación a la persona que me dijo, vení, sumate, es difícil con todo eso, a no ser que nos juntemos todos, nos armemos todos, los peronistas. Estoy hablando de un tema más personal desde el peronismo. Kicillof sigue caminando, pero también hay una cosa, Pichetto, hay algo muy bueno del peronismo. Están dispuestos a, si aparece alguien que mida mejor, a ceder, excepto Victoria Villarruel. Olvídense de Victoria Villarruel, porque Victoria Villarruel reivindica algo que la democracia tendría que rechazar. No sé qué partido o qué muertos de hambre puede ir atrás de ellos. Bueno, puede ser lo que queden afuera de los libertarios acá. Teléfono para Adrián Núñez y Diego Hartfield, que tienen 4 años para seguir. A algún lado van a tener que ir. Bueno. Muy bien. Nos vamos ahora a la columna de Jerónimo García. La columna es: Toto Caputo y Javier Milei pretenden despegarse del fracaso económico y los casos de corrupción. Buenas noches. Bueno, hoy es el día 38 de la guerra. Nosotros dijimos en el primer programa que menor daño producido a la población, a los seres humanos y a la economía mundial dependía del tiempo que se extendiera. Bueno, se está extendiendo demasiado, ya se empiezan a notar fuertemente las consecuencias. Pero yendo a lo nacional, bueno, Toto Caputo, el ministro de Economía, está ensayando unos avalorios, unos juegos para tratar de esquivarle el bulto a la crisis económica y a los casos de corrupción. Ante la imposibilidad de conseguir financiamiento externo,
o interno, porque la última oferta de bono fracasó, trata de escindir lo político de lo económico, diciendo que él económicamente cumplió con todo lo que se había comprometido y que si hay problemas son de índole político, como si lo político no incidiera sobre lo económico o lo económico sobre lo político. Por ejemplo, cuando el gobierno nacional decide priorizar al decil superior a los más ricos, bajándole impuestos como son los impuestos a los bienes personales, o fomentar el consumo suntuoso, bajándole impuestos a los autos de alta gama, no fuera una definición económica y política, y hacer recaer el mayor esfuerzo sobre los sectores más desprotegidos, como son los jubilados, son los sectores docentes, de seguridad, las cargas sociales, la gestión social y la obra pública, ¿no? Este gobierno no hace escuelas, este gobierno no hace rutas, este gobierno no hace hospitales, y la única obra pública que se conoce es el quincho de Adorni, porque eso fue lo último que se conoció, lo que lo veíamos al principio, lo que lo vemos ahora, vemos públicamente la única obra que se nota. Pero esto tiene unas decisiones políticas, tomar este tipo de decisiones económicas, y eso se empieza a ver en el hartazgo social. Las movilizaciones, empezando por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, las del 24 de marzo, el aniversario del golpe militar, y las de recientemente el 2 de abril, mostraron una participación absolutamente inédita en los niveles de movilización que estábamos viendo. O sea, la gente está dándose cuenta de que esto imprime unas actitudes mafiosas. Por ejemplo, no darle a los gobernadores la coparticipación que les merece, pueden salir dándole préstamos diciendo para que no se endeuden a tasas usurarias, o lo que hicieron con los combustibles, aumentarlo exorbitantemente, 40%, y después congelar los precios por 45 días. ¿Sabe qué, ministro Caputo? No, esta vez no va a poder zafar. Esta vez usted es uno de los mayores responsables y debe pagar el costo social frente a la sociedad. Gracias y hasta la próxima. Miren, qué lindo dato eso. Ese dato que tanto habló Milei en la campaña de los planes sociales, que lo iba a cortar todos. Sí. Bueno, cuando Cristina deja el gobierno, ahí tenemos el cuadro que nos pasó Jerónimo, 220.000 planes sociales. Sí, pero fíjate que Eduardo Duhalde en el 2001 arrancó con 1.980.000, en plena crisis. Saliendo de la crisis del 2001. Néstor, 700.000. Cristina, 220.000. Vino Macri, cuadruplicó los planes que tenía Cristina, dejó el país con 780.000 planes. Alberto, claramente con la pandemia, volvió a incrementar, duplicó lo de Macri, 1.600.000 planes. Sí. Y esto es escandaloso para un presidente que vino a decir que iba a cortar con los planes. 6.800.000 planes sociales tiene hoy la Argentina de Javier Milei, ¿no? El que venía a pasar la motosierra a cortar todo. Sí. Lo que refleja el estado catastrófico que tiene la economía, porque esos planes son para sostener que la gente no se muera de hambre, sí. Porque no hay trabajo, porque los comercios cierran y porque no hay consumo. Y con lo que subestima Milei a los de menos recursos, diciendo los manejo con unos plancitos y a la gilada. Exactamente. Después hablan de que el peronismo usaba los planes sociales como clientelares para conseguir votos. Ahí está. Muy bien, tenemos un segmento para inaugurar. Bueno, inauguramos ese segmento. Programa. El colega y amigo Sergio Fernández va a hacer un segmento referido a las cuestiones de los municipios. Cada semana vamos a tener un informe de lo que pasa en uno de los 79 municipios de la provincia. Se llama Intendentes en la Mira. Vamos a aclarar algo. Lo vamos a empezar a mandar con custodia. No crean que va a ir solo. Ya estamos haciendo venir a la gente, unos amigos de allá de Buenos Aires, para que no tengan ninguna conexión, de Matadero, que hay tanta desocupación, están cerrando tanto. ¿Para qué? No crean que va a ser apretable. Ahí va, Intendentes en la Mira. En Puerto Esperanza hay un conflicto que no comenzó hoy. Lo que comenzó hoy es un nuevo capítulo de una pelea que parece no tener fin y que hoy nuevamente se recicla. El intendente Horacio Zarza vuelve a estar en el centro de la escena, pero no por anunciar un plan de gobierno o una obra pública. Zarza denuncia que el Consejo Deliberante es una especie de municipalidad paralela.
habla de gastos desbordados, de viáticos que no cierran y de un uso político del presupuesto. ¿Cuál fue su respuesta? Un decreto en el que obliga a que el legislativo informe a la Oficina de Hacienda Municipal cualquier gasto que haga, es decir, un control absoluto de la caja. Ahora, hagamos memoria. En julio del año pasado, el presidente del Consejo Deliberante, Sergio Jiménez, denunciaba totalmente lo contrario. Decía que el propio Zarza no pagaba las cuentas del Consejo Deliberante y no les habilitaba plata. ¿Se nota la ironía? Lo que cambió no es el escenario, sino quién sostiene el micrófono y quién hace la denuncia. Entre ambos bandos se tiran decretos y resoluciones que terminan dejando al vecino como rehén de una pelea política, que no termina de solucionarse. La conclusión es amarga pero real. Cuando la política se queda a vivir en la interna, los que se quedan en el medio son los vecinos que se quedan sin servicios, son los comerciantes que se quedan sin poder avanzar en sus proyectos y es la propia política quien pierde y termina siendo víctima de una pelea que a todas luces no finalizará y que se puede replicar en otros municipios de la provincia. Impecable debut de Sergio Fernández. Bien, bien. La interna entre el Consejo Deliberante y el Intendente de Puerto Esperanza. Cerramos el primer bloque con la bolufrase de la semana. ¿Quién otro sino Toto Caputo, ministro de Macri, ahora ministro de Milei? Lo que dijo fue: el periodismo nos declaró la guerra, ¿no? ¿Qué cosa? Usted habrá sido. No, y bajó se parece a Cristina. Lo vuelvo a decir. Milei es cada vez más parecido a Cristina. Atacaban a la prensa. El kirchnerismo póstumo. ¿Viste lo que era el cristinismo? Anda con un emprendedor, dice que es para que lo proteja de los males, la envidia. Yo te diría que andé con un escudo. Guardaespaldas. Con un escafandra vas a tener que salir, Caputo. Muy bien. Bueno. Nos vamos a la pausa. Va a estar con nosotros en el próximo bloque el diputado provincial del Partido Agrario y Social, Héctor Cacho Bárbaro. Allí indudablemente es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados en estos momentos.